Buenos días, voy a participar en el 17º Encuentro Internacional de Investigadores de Lenguas, Literatura y Educación, Congreso Académico Red Internacional de Investigadores de Lenguas, Literatura y Educación, a llevarse a cabo entre el 2 y el 4 de mayo de 2024 en la Universidad Autónoma de Chiapas en forma virtual, México. El título de mi conferencia es La transpercepción en Ya no estoy aquí. Mi nombre es Claudia Panicelo, soy profesora, licenciada en Letras, magíster en Literatura Latinoamericana y ahora realizando un doctorado virtual en Estados Unidos de cinematografía. La transpercepción, explicación del término. La película Ya no estoy aquí de Fernando Frías fue estrenada en octubre de 2019, ganadora de 10 premios Ariel, incluyendo Mejor Película y Selección Oficial para representar a México en la categoría Mejor Largometraje Internacional para los Oscar y Mejor Película Iberoamericana en los Goyas. Este análisis se dirige a probar que por medio de la transpercepción se produce una traslación de sentidos múltiples y diversos en Ya no estoy aquí, de manera que se produce una percepción singular y renovada por parte del receptor. La transpercepción es un neologismo creado por quien suscribe para expresar el impacto de la recepción de una obra artística que presenta rupturas en los paradigmas perceptivos tradicionales. La definición de percepción es la siguiente: sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. Trans significa al otro lado de. Lo que se quiere dar a entender por transpercepción es percepción que está al otro lado de la percepción, que ya se posee sobre algo, constituyendo una sensación del otro lado de las sensaciones que podemos adquirir por la impresión directa de algo material. La cispercepción, que también sería el neologismo mío, se define como prefijo cis de la parte del lado de acá, según la RAE, es la percepción que identifica con la percepción que ya poseemos de una cosa, y al leer el texto artístico o contemplar la obra cinematográfica se confirma y ratifica. Mientras que la transpercepción es la que se conseguiría a través de una percepción sui generis que aporta nuevos modelos de mundo ajenos al cliché o antiguo paradigma de nuestros sentidos. La estética de la recepción considera dos polos que serían el polo artístico, el texto concretado por el autor, y el polo estético, que sería la concreción realizada por el lector. Cito a Eiser: el lugar de la obra de arte es la convergencia de texto y lector y posee forzosamente carácter virtual, puesto que no puede reducirse ni a la realidad del texto ni a las disposiciones que constituyen al lector. La obra literaria, en este caso la cinematográfica, ¿no es cierto? Pero la obra literaria es más que el texto, que ya que adquiere vida en la concreción de la lectura. Cierro cita. De la misma manera, la transpercepción en la recepción de la película se concretaría por el polo estético que el espectador interioriza y asimila. La obra artística que trasciende la mímesis de la realidad y confluye en una transpercepción en la conciencia del espectador que le permite captar una nueva perspectiva de la realidad. La idea de transpercepción se asociará en este análisis del tema de la reiteración y la repetición. En esta narrativa audiovisual se relaciona con dos textos que constituyen en cierta medida las mismas ideas de desarraigo, búsqueda, soledad, identidad, en definitiva la condición metafísica del ser humano, de sus particulares e intransferibles circunstancias de vida. Por una parte, esos tópicos son reiterados en una cíclica forma a lo largo del tiempo, en diversas obras artísticas, pero por una parte se encuentra una renovación de la perspectiva cultural al ver la película. El nombre Ulises del protagonista genera una inevitable vinculación semántica con sus homónimos textos Odisea de Homero y Ulises de Joyce. Lotman, en la estructura del texto artístico, nos señala: el arte es un sistema de modelización secundario del mundo. No se debe entender secundario con respecto a la lengua únicamente, sino que sirve de la lengua natural como material. Cierro cita de Lotman. En la película Ya no estoy aquí se encuentra una múltiple transpercepción. Primero, el relato de una historia ajena al paradigma. Segundo, el protagonista en relación con el protagonista homónimo de la Odisea de Homero. Y tercero, el protagonista en relación con el protagonista homónimo de Ulises de Joyce. El relato de una historia ajena al paradigma. Una síntesis argumental de la película Ya no estoy aquí es la que sigue. Ulises es el protagonista de 17 años, líder de la clica, pandilla, los tercos, según lo que dice la propia película, dice es obstinado en su actitud.
Su identidad está dentro de su grupo y su lugar por mimes se remite a un barrio de Monterrey, Nueva León, México. El tiempo representado se refiere por mímesis a los años 2010-2011, momentos complicados desde el punto de vista de la violencia social por diversos factores sociales y económicos. Ulises presencia un crimen de una banda rival, los Pelones, y de 4 mueren 3. Al verlo, el que queda herido lo identifica y amenaza de muerte a él y a su familia. Por eso debe salir de su barrio y cruzar ilegalmente la frontera yendo hasta Nueva York, regresando a Monterrey hacia el final de la película. Constituye un malentendido porque él no ha participado de ninguna acción en relación al hecho. Esto es Ulises bailando y disfrutando en su lugar natal. Acá está lo que es la presencia de, él está por acá, y presencia este asesinato, y lo inculpan a él, lo cual tienen que irse del lugar. El título anticipa el tema de la migración y la traslación en el espacio geográfico, que remite al ser unido a un lugar y a la vez la locación ligada a una identidad. El adverbio de tiempo ya, que denota el tiempo pasado, unido al adverbio de negación no y el verbo en presente en modo indicativo, junto con el adverbio de lugar aquí, que señala la pérdida del lugar geográfico conocido y la identidad. La trama del texto del cine comienza en el plano general de la despedida en una carretera por sus subidas y bajadas. Es emblemática para el lugar. Posteriormente, por medio de un plano conjunto cercano, la amiga de Ulises Chaparra le regala un MP3 con el que escuchará su música el resto de la película. La importancia de la música como el espacio metafísico de pertenencia a su tribu urbana, tercos con una identidad definida en varios aspectos, el nivel lingüístico, la vestimenta, el cabello, cortado y teñido con ciertas características, la música y el baile. La música que los identifica es la Colombia, constituyendo un lugar de pertenencia y de alegría que es compartida con sus compañeros. Según el mismo Ulises se explica en la película, cito lo del personaje. Es una cumbia más suave, dura más, es a propósito relajada y con más sentimiento. Cierro cita el personaje. Se produce una traslación en la vida de Ulises, donde en su lugar de origen era una figura emblemática y sus admiradoras se sacaban fotos con él por lo bien que bailaba, a ser corrido por su música en el extranjero. La traslación geográfica implicó una traslación del ser y su esencia. La implícita dialéctica dada por el adverbio del lugar aquí conocido al estar dentro de su país, con el allí guayo omitido, donde Ulises pierde esa consistencia. Acá lo tenemos con una amiga en Nueva York, que es Lynn. Acá cuando es sacado del lugar donde él quería tocar música y bailar. Bien. Bachelard en la poética del espacio dice, abro cita, dentro y fuera constituyen una dialéctica de descuartizamiento y la geometría evidente de dicha dialéctica nos ciega en cuanto la aplicamos a terrenos metafóricos. Cierro esa cita. Este descuartizamiento es el que sucede al protagonista con el cambio de perspectiva de los otros hacia él. Implica una desintegración interior e íntima de su personalidad, que supone una alienación no solo de su lugar y su sociedad, también de sí mismo como sujeto. En una entrevista sobre la película, Fernando Frías de la Parra explica la contracultura caracterizada por escuchar la cumbia rebajada, que es la cumbia que llegó con los inmigrantes de Colombia a México. Señala algunos factores. Abro cita de Fernando Frías, el director. Vestirse con ropas más holgadas que actúan expandiendo a la persona, al menos en el plano físico, bailar lentamente, que el nombre sea dicho por el DJ, hace una afirmación, una reafirmación de que esta identidad que tú estás generando sea reconocida. Cierro cita. La relación del protagonista de la Odisea de Homero. A nivel extrasistémico, la denominación de este protagonista como Ulises lo liga semánticamente con el protagonista de Odisea de Homero. Y repite, de cierta manera, la idea del viaje y de la búsqueda a través del mismo,
pero la decodificación de sus valores ajenos al paradigma provocan por oposición la intelección de un mundo otro y diferente. Se encuentran distancias abismales entre el héroe de la Odisea, que es protegido por los dioses, hasta la solitaria búsqueda del sentido en la música, en el desintegrado mundo de Ya no estoy aquí. El héroe clásico existía en un mundo con un sentido completo, y su viaje de regreso después de la lucha en la guerra de Troya era una meta que lo constituía como modélico dentro de su entorno social. Ulises conformaba un relato homogéneo, tanto de sentido como de consagración de su heroicidad. Desde el comienzo de la Odisea se percibe la conformación del héroe como tal y su designación con el epíteto divinal Odiseo genera la jerarquización del mismo como suma de virtudes, como se aprecia en el siguiente pasaje. Abro cita de la Odisea, y todos los dioses le compadecían, a excepción de Poseidón, que permaneció constantemente irritado contra el divino Odiseo hasta que el héroe no arribó a su tierra. Cierro cita. Siguiendo a Kaiser, una de las actitudes y formas de lo épico consiste en demorarse con amor. Citando las palabras de Schiller a Goethe y relacionándolos a la posterior formulación de la ley épica, abro cita de Kaiser. La meta del poeta épico reside ya en cada punto de su movimiento. Por eso no nos precipitamos impacientes hacia el fin, sino que nos demoramos con amor en cada paso. Cierro cita. Si bien en la problemática del ser pueden haber aspectos en común de todos los tiempos, las circunstancias del contexto de emisión, su constitución como mensaje y la captación del mismo por sus destinatarios difieren en gran medida en las obras elegidas. En la Odisea lo épico es sustentado por una manera especial de ver y sentir el mundo. Kaiser dice, la situación épica primitiva es la siguiente. Un narrador cuenta a un auditorio algo que ha sucedido. El punto de vista del narrador se encuentra, por tanto, frente a lo que va a contarse. La expresión lingüística de lo épico es evidentemente el pretérito que presenta lo que narra como pasado, es decir, como inmutable y fijo. El narrador no expone poseído por el entusiasmo, sino movido por la alegría que le inspira la vistosa variedad del mundo y con mayor o menor sosiego. Cierro cita de Kaiser. Esta epopeya de personajes gira en torno a Ulises, el héroe perseguido por Neptuno y protegido por Atenea. Es un paradigma de heroísmo y de sentido para las generaciones futuras. Siguiendo a Lyotard, la evolución histórica del pasado, de los macrorrelatos a los relatos menos pretenciosos y no por ello menos valiosos. Los macrorrelatos con presencia de grandes verdades, creencias de dioses, mitos, valores de gran trascendencia transmitidos por los héroes paradigmáticos, considerados como modelo social para las generaciones futuras, corresponden a los heterogéneos discursos que van desde la antigua literatura grecolatina hasta la modernidad. El paulatino resquebrajamiento de dichos modelos ha generado múltiples rupturas a todo nivel, tanto en el tejido textual como en el formato del argumento y su relación con la trama, como a nivel semántico, sintáctico y léxico. El protagonista con relación al protagonista homónimo en Ulises, de James Joyce. El ya rebajado héroe de Ulises del año 1927 de James Joyce constituyó un quiebre en los macrorrelatos. Es una obra que por la afición de su discurso en múltiples aspectos genera un discurso relacionado a la posmodernidad. Se encuentra la ruptura del paradigma de diversos niveles, léxicos, sintácticos y semánticos. Las novelas ya no tienen el asidero de un contexto épico como en tiempos de la antigüedad grecolatina, puesto que no puede apoyarse en leyendas o mitos creídos. Esto es cita de Kaiser. Su mundo está organizado prosaicamente, ha quedado sin mitos y sin milagros y se ha convertido en una realidad conocida experimentalmente. Y el poeta no encuentra ya auditorios reunidos, sino que tiene que escribir para lectores. Eso mismo modifica ya toda la actitud narrativa. Cierro cita de Kaiser. La novela en general y Ulises en particular refieren a la narración del mundo privado en tono privado. Esta novela entonces remite a lo cotidiano, lo rebajado y un mundo que ya no posee los valores de un mundo con un sentido estructural en la relación a los dioses y a los mitos. Por un lado, la ruptura intratextual en torno a la creación del sentido, dice Jacques Marcanton en la introducción a Ulises de Joyce. Abro cita. Cada objeto en el Ulises, aún el más insignificante, es descrito por sí mismo como un individuo. Cada objeto tiene derecho a la existencia. El artista no se interpone
Nada, ante el objeto y su representación. Cierro cita. En este sentido, en Ya no estoy aquí, se encuentra la música como elemento protagónico, oficiando de refugio y compañía, según lo dicho por Fernando Frías. El simbolismo del puente como punto de conexión y también como distanciamiento, ya que así se produce la pelea con los pocos conocidos que tenía Nueva York, donde se quedaba a dormir y con quienes trabajaba. Ellos les terminan dando una golpiza, tras la cual Ulises queda solo. Se encuentra en esta película la neopomodernidad, es decir, de los fragmentos de la realidad, de la aparente falta de conexión y sentido del todo, ya que ha tenido que mirar injustamente por un malentendido. El protagonista logra mantener su identidad y sentido a través de la música. En relación al léxico empleado en Ulises, de Joyce se complace en la creación de neologismos por medio de la ruptura del significante que genera la desintegración del significado del mismo. En Ya no estoy aquí se observa también una competencia lingüística configurando la pertenencia a la pandilla que emplea determinados giros lingüísticos que significan el empleo paradigmático de ciertas palabras que son distintivas y mantienen el lazo social entre sus participantes. La creación de neologismos que impregnan el lenguaje de un color local propio, por ejemplo, en lugar del adverbio de afirmación sí, dicen Simón, en vez de la locución prepositiva de acuerdo con, dicen sobres, etc. El acto de comunicación es llevado a cabo entre pares con estas modificaciones que producen un mensaje identitario y es solo decodificado por sus integrantes. La alteración del código lingüístico se asocia a la conformación de una transpercepción del idioma español que transforma el mensaje tiñéndolo de la contraculturalidad propia de un lugar geográfico específico. A la inversa, cuando el protagonista se encuentra en Nueva York, el abismo lingüístico genera la incomunicación. El refugio lo constituye Lynn, que es la única que procura, acá lo tenemos en pantalla con Lynn, es la única que procura comunicarse con él y aprender su lenguaje para comunicarse de alguna manera. Los demás ni se esfuerzan ni desean conocer su código lingüístico, ni su mensaje, ni su cultura. Aún los propios coterráneos que le entienden no desean acercarlo a la comunicación, sino alejarlo como aconteció con el intermediario lingüístico entre Lin y Ulises, que trastocó a propósito el mensaje, generando una mayor incomunicación entre ambos. En contraposición al Ulises de Joyce, que se encuentra un deseo de fragmentación del significante lingüístico, aquí se encuentra la incomprensión del lenguaje inglés, generando la más absoluta alienación del personaje debido a su desconocimiento. El acto de comunicación queda totalmente abortado por el más absoluto desconocimiento del código por parte del receptor de Ulises, que no puede desentrañar el mensaje en tierras arcanas. Finalmente, Ulises vuelve a su tierra natal. Acá también todavía estaba en Nueva York. Aquí cuando vuelve. Y aquí bailando al final cuando su tierra ya no era la misma. Conclusión. La transpercepción nos permite conocer una contracultura mediante una perspectiva nueva, mediante un nuevo punto de vista que implica la condición metafísica del protagonista del ser y su soledad, ligada al espacio geográfico y la identidad. La transpercepción de un personaje sumergido, un adolescente que siendo parte de una realidad complicada, genera la comprensión de una cultura a otra, una cultura de una humildad, con escasas esperanzas de cambiar, aunque mire de su espacio geográfico. Es significativa la captación de este patrimonio intangible que es la música de un lugar del mundo y su interrelación con un sector cultural de la población. La transpercepción se encuentra en las líneas de fuga que la película proyecta de un desplazamiento del ser, tanto en un plano real como en un plano metafísico. Permite la renovada percepción y comprensión de un individuo que podría representar al ser universal y la búsqueda de un lugar en el mundo. La particularidad que por mímesis remite a Monterrey trasciende no solo las fronteras de su país y su continente para transformarse en un significado humano de todos los tiempos. La relación con Ulises de la Odisea permite reconocer la diferente magnitud de la heroicidad por la ruptura de los macrorrelatos, por la inexistencia actual de un sistema religioso y mítico que generalice los paradigmas. Los valores comunes a ambos personajes serían la contención, la templanza, la paciencia y la actitud de supervivencia. Con respecto al personaje Ulises de Joyce,
se encuentra en esta película, caracterizada por la unión de los fragmentos, la búsqueda de los sentidos en la desintegración de las partes que se unen y se componen como si fuera un rompecabezas, para que la vida siga teniendo un sentido y la tenaz búsqueda de la felicidad. La legitimación de la contracultura que por mí me presenta en protagonista Ulises tiene un lugar en el mundo que es su lugar natal, coordenadas donde su existencia tiene sentido, sus relaciones sociales le permiten alcanzar la felicidad al danzar y compartir los momentos con su gente. El mismo gusto por determinada melodía circunscribe, en este caso, un espacio de universo otro, un universo de sus compañeros de pandilla, donde no tiene lugar ni nadie del entorno que lo rodea. En una actitud neoposmoderna, logra permanecer en un mundo donde la pureza se une a la música de una forma infantil y primera, que une al juego, al espacio lúdico, con el ritmo y el placer estético de lo que escucha. La terquedad se constituye en la película en una forma de resistencia para sobrevivir en difíciles circunstancias, y en este sentido se encuentra un paralelismo con Ulises de la Odisea. La transpercepción, ya no estoy aquí, se consigue a través de una percepción sui generis que aporta nuevos modelos del mundo, ajenos al cliché o antiguo paradigma de nuestros sentidos, produciéndose una traslación de sentidos múltiples y diversos en la percepción de esta realidad propuesta. Se vislumbra la magia de un ser de una pureza inimaginable que logra sobrevivir justamente por una manera u otra de ver la realidad, a pesar de haber visto trastocada su identidad. Está ligado a la transgresión de la lógica del sentido, de pertenencia, que queda fisurado al volver, de manera que el regreso ya no implica volver a estar en la instancia primera de donde se partió. Se produjo desde el polo artístico una propuesta cinematográfica diferente a lo previsible, divergente, trasladándose el polo estético a una nueva percepción de una contracultura de México que puede cobrar, dentro del fragmentario mundo actual, un sentido metafísico del ser dentro de sus circunstancias. Muchas gracias.